Muy buenos días, niños y niñas, les saluda la profesora Vanessa. Vamos a trabajar el área de geometría. No olvides tener ordenado tu espacio de trabajo y escuche con atención la clase. Vamos entonces a comenzar. Muy bien, vamos a recordar un poco sobre los cuadriláteros, ¿correcto? Para poder entender el tema de hoy, vamos a recordar. No olvidemos que un cuadrilátero es una figura, en este caso específicamente un polígono, conformado por 4 lados, ¿correcto? Es decir, 4 lados de esta forma. De esta forma, los cuadriláteros están formados por 4 lados. A su vez, presenta también 4 ángulos. Es lo que también podemos observar en un cuadrilátero. Y a su vez presenta 4 vértices. Los vértices son estos de aquí que voy a resaltar de otro color. 1, 2, 3 y 4. Los vértices vienen a ser esos puntos de unión entre línea y línea, entre lado y lado. ¿Correcto? Entonces, recordemos que los cuadriláteros son aquellas figuras específicamente llamadas polígonos de 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. Pero también la medida de los lados pueden también variar, no siempre tener la misma medida, sino también pueden presentar medidas diferentes. Por eso vamos a recordar las características de los cuadriláteros para poder hacer el tema de hoy. Bien, vamos entonces a recordar estas propiedades, estas características. Tenemos el romboide, que es también un cuadrilátero, pero el romboide tiene una diferencia con el cuadrado. ¿Cuál es esa diferencia? Que el romboide tiene 2 pares de lados y ángulos opuestos. Esto hay que tener bastante en cuenta, este término, opuestos. ¿Ya? Cuando habla de opuestos, se está refiriendo que este lado con el lado que se encuentra al frente, entonces viene a ser su opuesto. Entonces, este lado con este lado tienen la misma medida. Y este lado con su lado opuesto tienen la misma medida. Y lo mismo ocurre en los ángulos. 2 ángulos opuestos, este con su opuesto tiene la misma medida y este con su opuesto también tiene la misma medida. Es una característica del romboide. Del cuadrado, sus 4 lados son iguales y presenta 4 ángulos rectos. Ahora vamos a ver las siguientes figuras. Muy bien, aquí tenemos al rectángulo y al rombo. El rectángulo, al igual que el romboide, presenta 2 lados opuestos, este con su opuesto tiene la misma medida. 2 lados opuestos, este con su opuesto tiene la medida, pero presenta 4 ángulos rectos como el cuadrado. Es decir, coincide con el romboide en el aspecto de los lados y presenta, igual que el cuadrado, 4 ángulos rectos. Esto es hablando de la figura rectángulo, ¿no? Estas son sus características del rectángulo. Ahora, las características del rombo. Tiene 4 lados iguales y 2 pares de ángulos opuestos iguales. Este con su opuesto son iguales. Este con su opuesto también son iguales. Esto es muy importante. Miren, el rombo presenta 4 lados iguales, pero en los ángulos no se aplica la misma igualdad. Solamente entre los opuestos hay igualdad. Esto es hablando de los ángulos del rombo. Pero no podemos dejar de mencionar otro cuadrilátero que también está presente en este grupo. Tenemos aquí al trapezoide. El trapezoide, a pesar de presentar 4 lados, como todos los cuadriláteros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sus lados no son paralelos, ¿correcto? Es decir, esto nos da a comprender que las longitudes entre los lados y los ángulos también son variables, ¿no? Y es importante tener presente al trapezoide porque esto también es una figura dentro del grupo de los cuadriláteros que también el día de hoy vamos a ver, y justamente el día de hoy vamos a conocer la propiedad de los cuadriláteros. Ya vimos las características, ahora nos vamos con la propiedad. Muy bien, ¿cuál es la propiedad de los cuadriláteros? Aquí, vamos a ver.
Como nosotros sabemos que toda figura geométrica, en este caso hablando de los cuadriláteros, que son polígonos de 4 lados, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nos dice que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Eso nos dice la propiedad. Que la suma de los ángulos internos, ¿correcto? De los ángulos internos, vamos a decirle, de un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿correcto? Es igual a 360 grados. Es decir, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Ahora, en algunos casos, para poder resolver los cuadriláteros, tenemos que considerar la propiedad, pero también las características que ya hemos visto hace un momento al comienzo de este video. Entonces, para poder resolver, tenemos que tener en cuenta la propiedad que nos dice que la suma de los 4 ángulos o de todos los ángulos internos del cuadrilátero es igual a 360, pero también en algunos casos hay que considerar las características para poder resolver algunos ejercicios de cuadriláteros. Vamos entonces con el primer ejercicio. En la página 34 de nuestro compendio, nos están pidiendo calcular el ángulo alfa, es decir, el ángulo que se encuentra aquí en la imagen del cuadrilátero. Pero tenemos primeramente que para poder resolver, tener en claro la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos de un cuadrilátero de ángulos interiores es igual a 360. Sabiendo eso, ahora tengo que identificar qué tipo de cuadrilátero tengo. Tengo un cuadrado, tengo un romboide, tengo un rectángulo, un rombo o tengo un trapezoide. Por la forma de este cuadrilátero podemos decir que es un trapezoide. ¿Y cómo me doy cuenta también que es un trapezoide? Porque aquí me está dando a entender que los ángulos también tienen diferentes medidas. Y los trapezoides no tienen lados paralelos, por lo tanto las medidas de sus ángulos también van a ser diferentes. Entonces, por lo tanto, este cuadrilátero que tiene medidas de ángulos distintas, porque mire, encima aquí es recto, pero aquí ya no es recto, ni aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que tiene 4 medidas diferentes, por lo tanto, es más probable que esto sea un trapezoide. Sin embargo, sí lo puedo resolver aplicando la propiedad, que me dice que la suma de los ángulos interiores, es igual a 360 grados. Bien, este ángulo, normalmente cuando lo vemos expresado de esta forma, te dice que este es un ángulo recto. Y todo ángulo recto mide 90 grados. Entonces aquí vamos a sumar el ángulo alfa más 110 más 90 grados más 120 y todo esto es igual a 360. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero voy sumando lo que se puede sumar. De una vez puedo sumar los 3. Entonces hago mi suma, lo puedo sumar aparte para saber cuánto es. Acá es 0, 9 más 1, 10, 10 más 2, 12. Llevamos 1. 1 más 1, 2, más 1, 3. Nos dio un total de 323. Entonces, aquí como es 323, aquí como es 323, lo vamos a colocar alfa más, esto sigue siendo igual a 360 grados porque es lo que hemos colocado aquí. Pero ahora, ¿qué procede? Tengo que despejar para poder seguir hallando el valor de alfa, porque es el ángulo que me piden calcular. Entonces despejo y todo lo que pasa al otro lado cambia de signo. O sea, acá es positivo, ahora será negativo. Y entonces de esta manera le puedo restar. Y si resto 360
no voy a pensar que esto es división, y si resto 360 menos 320, me va a dar entonces 40 grados, que es lo que mide el ángulo alfa, ¿correcto? Y si ustedes suman este valor de alfa con los demás valores de los ángulos, te va a dar 360 y se cumple la propiedad. Vamos con el siguiente ejercicio de la página 34. Ahora nos piden calcular beta. Bien, sabiendo que la propiedad me dice que la suma de los ángulos interiores me va a dar 360, entonces yo tengo que observar que los ángulos que presenta este cuadrilátero también todos son diferentes. Y si todos son diferentes, beta también va a tener otro valor. Entonces, ¿de qué figura cuadrilátera seguimos hablando? Seguimos hablando de trapezoides. ¿Correcto? Entonces, este es un cuadrilátero, vamos a decirle, irregular porque no presenta lados iguales ni ángulos iguales. Entonces, vamos a empezar a hacer la sumatoria, porque nos dice la propiedad que la suma de estos ángulos tiene que darte 360. Pero tengo que hallar beta, entonces vamos a empezar a sumar. Beta más 80 más 122. Vamos a hacer así, beta más 80 más 88 más 122 igual a 360 grados. ¿Correcto? Entonces, empezamos nuevamente a sumar estos tres para saber qué valor me toca. Lo puedo sumar aparte. 80 más 88 más, vamos a borrar, más 122. 8 más 2, 10. Llevamos 1. 8 más 1, 9. 9 más 8, 17. 17 más 2, 19. Llevamos 1, 1 más 1, 2. Nos salió 290 y es lo que colocamos acá. ¿Correcto? Ahora vamos a bajar el ángulo beta más y el igual a 360. Tenemos que despejar y dejar a beta solo porque lo que queremos es justamente calcular beta. Entonces se deja este ángulo solo para que las cantidades que sí tengo valores se puedan efectuar y ese resultado se convierte en el valor del ángulo. Lo que está positivo siempre cuando cambia de lugar se vuelve negativo. Y entonces es posible ahora restar y ese resultado se convierte en el valor de beta. Entonces, ¿cuánto será? 360 menos 290. 0 con 0, 0. Este se presta del vecino porque 6 es menor que 9. Y cuando el número de arriba es menor, hay que prestarse del vecino. 16 menos 9, ¿cuánto será? Muy bien, a 7. Este se quedó en 2 porque prestó al vecino. Entonces 2 menos 2 es 0. ¿Correcto? Entonces beta vale 70 grados. Y si yo sumo ahora todos estos ángulos, me va a dar 360 y se cumple la propiedad que la suma de todos estos ángulos tiene que ser igual a 360 grados. Vámonos con un ejercicio más. Muy bien, ahora ¿qué nos piden en este otro cuadrilátero? Nos piden ahora calcular el ángulo θ. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. No olvides que la propiedad nos dice que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, la suma de los ángulos, ya en este caso de un cuadrilátero, sobre todo los ángulos interiores, es igual a 360 grados. Esto es algo que tenemos que aprender muy bien, estudiantes. Entonces, voy a calcular. Y para calcular, vamos a empezar a sumar. Entonces, nosotros vamos a empezar a sumar. Vamos a colocar θ más 70 más
130 más 80, y todo esto es igual a 360 grados, ¿correcto? Ahora, sumo las medidas que ya sé los valores, porque lo que yo resuelva con estas cantidades me va a permitir obtener un resultado, y ese resultado se va a convertir en el valor del ángulo que me piden justamente calcular. 70 más 130 más 80. 0 más 0 más 0, 10 más 8, 18, porque 7 más 3 es 10, y 10 más 8, 18, llevo 1, 1 más 1, 2. Entonces hemos obtenido 280 grados, ¿correcto? Al sumar estos tres ángulos hemos obtenido 280 grados, pero todo esto sigue siendo igual a 360. Pero ahora vamos a tener que seguir despejando, porque tenemos que dejar a θ solo. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir resolviendo estas cantidades y el resultado que obtenga de esa resolución se convierta en el valor del ángulo θ. Entonces, si yo resto 360 menos 280, ¿cuánto sale? A ver. Ponle pausa al video y empieza a restar. ¿Obtuviste la respuesta? Vamos a ver. Perfecto, 80 grados. Muy bien, ese es el valor del ángulo θ. Ahora el ángulo θ mide 80. Y si tú sumas, porque quieres comprobar que eso es verdad, al sumar 70 más 80 más 80 más 130 te tiene que dar 360. Es decir, que si sumamos 70 más 80 más 80 más 130, te tiene que dar todo esto igual a 360 grados. Súmalo y vas a ver que sí te da 360. Entonces aplica la propiedad y todo está bien resuelto. Vamos por un último ejemplo para seguir reforzando la idea. Muy bien, ahora nos piden calcular x. Para poder calcular x, yo tengo que observar qué tipo de cuadrilátero tengo acá. De hecho, que es un cuadrilátero irregular, porque sus ángulos y sus lados no siempre tienen la misma medición, y además que viene a ser un trapezoide, ya que no tiene lados paralelos. Entonces, sabiendo que no es una figura regular a comparación del cuadrado, que sí lo es, un cuadrilátero regular, entonces, en este caso no vamos a considerar las características. ¿Por qué? Porque si fuese un cuadrado, ¿ya? O vamos a ponerlo en un rectángulo, ¿ya? Para que puedan entender lo que les quiero decir. Por ejemplo, si fuese un rectángulo, y nosotros sabemos que tiene lados opuestos iguales, y lo mismo ocurre con los ángulos. Yo sé que este ángulo, vamos a decir, mide 80, y yo sé que este ángulo, vamos a decir, mide 100. No, este de acá no. Y vamos a ver que este ángulo mide 100, ¿no? Por decirlo así. Bien, entonces, ¿qué me dice? Que tiene dos lados paralelos iguales, es decir, dos lados opuestos iguales. Este opuesto con este opuesto son iguales. Este opuesto con este opuesto son iguales. Y me piden calcular el ángulo alfa, ¿correcto? Bien. Entonces, como yo sé que una de las características del rectángulo es lados opuestos iguales, ángulos opuestos iguales, entonces, ¿qué me está diciendo? Que este ángulo, que yo sé que mide 80, es igual al ángulo que está al frente de él, a su opuesto, que es alfa. Entonces, si acá mide 80, alfa también mide 80. ¿Ves? Entonces te dirán, mira, ese si yo aplico las características, en este caso de figuras sí, pero en este caso de figuras que no hay nada que coincida, entonces
aquí no me puedo valer de las características del cuadrilátero, sino ya tengo que aplicar directamente la propiedad, ¿correcto? Entonces yo ya sé que aquí vale alfa 80 porque yo sé que una característica del rectángulo es que lados opuestos, es decir, un ángulo que está al frente del otro, ángulos opuestos, tienen la misma medida. Entonces aquí mide 80, el ángulo opuesto que es alfa, también mide 80 y ya hallé la respuesta. Y este ángulo es igual a este, entonces este también mide 100 porque los opuestos son iguales, es lo que dice en las características del rectángulo, y te invito a que revises en tu libro lo que te estoy diciendo. Y cuando tú sumes esto y esto, que ya sabes que también vale 80, porque son ángulos opuestos y los ángulos opuestos miden igual, te vas a dar cuenta que todo al sumar va a salir 360 y entonces es correcto lo que hemos trabajado. Pero esto no funciona en el caso de acá, que todo es diferente. Y por eso aquí vamos directo a la propiedad. Muy bien, entonces ya empezamos a resolver. Hemos ubicado los ángulos más X, que es lo que me pide calcular. Sumo estos tres, 50 más 80 te da 130, ¿verdad? 50 más 80 más 30. 0, 5 más 8, y acá es 13, 13 más 3, 16. Entonces nos da un total de 160 grados. Y más X es igual a 360. Vamos a despejar, X se queda solo y lo que acá está sumando va a pasar restando. Y cuando restemos nos va a salir 200, ¿correcto? Y entonces de esta manera hemos resuelto. Juntamos los ángulos que se pueden sumar, dejamos al ángulo X después solo el ángulo que queremos calcular, lo dejamos solo y después procedemos a despejar, a restar y obtenemos ese resultado. Al final se convierte en el valor de este ángulo. ¿Correcto? Muy bien, y de esa manera hemos resuelto. Te invito a que tú en casita resuelvas los ejercicios de la página 35. Solo son 3 ejercicios para que sigas practicando el tema. Muchas bendiciones, hasta la próxima clase.